¿Qué haces, Azu? Contame lo lindo. Llegó hace un ratito y ahora viste que está en Navidad, la cambiaron a Ramos. Pero bueno, yo pensaba, la perla de Ramos, viste que está enfrente de la estación. Ese grande que está enfrente de la estación. Ah, en la esquina. Ese, digo, bueno, está re bueno. Como la pusieron a la mañana y luego al otro día después la vuelvan para acá, estaba más cerca. Claro. Y bueno, sí, no estaba así casi, me duermo, pues, la verdad. Casi me duermo. ¿Cómo se recibí dormida, Azu? Me habías mandado el audio y no lo vi justo, pero el segundo. Ahí cuando te contesté. ¿Tomó mate? Sí, que no. Este tomador. Claro que sí. Olvidate. Matecito. Bueno. De fierro. Con él tomamos mate. A veces nos juntamos a charlar un ratito y tomamos mate. ¿Querés una silla? No, ¿para qué? No. ¿Vos te querés sentar? No. Así que no, yo soy Dani. Ay, ¿sabes que la otra vez salgo para esperar a Dani en la parada del colectivo? Y salgo así, le digo a Julia, avisale que yo voy así en L, porque se había tomado la pastilla. Salgo así, no había nadie en la avenida, dos pibito, bueno, 25 años, en una motito, y ya cuando cruzaron, viste que me miraron así, miro así para atrás y dieron vuelta, ¿viste? Me venía. ¿Se volvieron? Claro. Y agarro yo, doy la vuelta así, se me bajo de la bici y los espero así, porque ya venía. Y yo le digo, no tengo nada, le dice. Y me miró, yo había llevado el celular, lo tenía en mi bolsillo. No tengo nada, no sé. Entonces como que yo al bajarme puse la bici en el frente mío, ¿viste? Y bueno, por si yo así la bici, le digo, no te la traigo, y agarro y me como drogado, ¿viste? Como son ellos cuando andan, ¿no? Bueno, entonces agarro, le pateo así la bici, ¿viste? Y agarro la bici y como que la arrastra así y se sube al otro con la motito. La avenida esa, ¿viste? Que a la noche esperan justito. la bici? No, pará que después pará que termino con algo. Agarro yo el hace ponerle así, yo empiezo a los gritos, ¿viste? Y bueno, eso hago así, nadie, porque ya no había nadie más. Claro, claro. Era increíble, faltaban 5 minutos para las 2. Después le metí a Dani, imagínate, nos repeleamos porque yo le digo, no vas más de estar. Digo, están esperando que las chicas se bajen del colectivo para acá. Y entonces te agarra. Mira. El quemador. Joya. Rápido, buenísimo. ¿Y estaba bueno? Sí, sí, esta parte está espectacular. Impecable. Buenísimo. Y bueno, entonces agarra, y en eso que mira así, bueno, dobla ya una moto y dobla un auto. Y de este lado, como que no sé dónde salió una capa de plata. Y digo, ¿estás bien? Y le abro. Y sale disparando. Se bajan del auto dos chicas de la moto y venían juntos, que venían comprando pizza, qué sé yo. Se bajan las dos chicas, se quedan conmigo y los varones se van. Me traen una bici. Mira qué copado. Me lo fueron a buscar. Lo fueron a buscar. Qué Y copado. a todo esto no había el celular, lógico. Bueno, ahora sí, esto para llamarla a Dani, porque yo digo, ella debe estar ahí en la parada, no creo, esperando, venía caminando. Y bueno, pues hago así para decir, de los nervios, ¿viste? No me podía remarcar así, bueno, hago un marco y aviso también al grupo que tenemos las tres, le digo, mira que me sacan una bici, le digo, decile a Dani, avísale como encima yo a los chicos le digo, no importa la bici, vieron que mi hija está en el colectivo. Entonces pensar que no, porque no todo por los pibes estos doblaron, porque me vieron que yo venía en la bici sola por la avenida, porque si ellos seguían por Don Bosco, Dani venía caminando por Don Bosco. Le iban a chorear a eso. Y es re loco, y bueno, lo que pasa es que ya le dije, ella me dice, no, pero es mi trabajo, y le digo, bueno, Dani, le digo, las chicas cuando terminan así tarde se toman un Uber y se bajan a la puerta de la casa. Claro. Y está ajustadito y el zarro hace lo propio. Sacar esta así.
Sí, giro. Va solito al agua ahí. Y no sé si tendrá mucha acá ya. Porque para bajarlo lo deben haber vaciado. Sí, sí, lo hacía. Acá por ahí te salga toda la turbia. ¿Y ahí no va a salir para el lado del celular? No debería haber. Ah, Está muy livianito, pero. es que preguntarte, ¿viste? ¿Vos haces plomería? Sí. Sí, porque mira, justamente, hace ponerle 1 o 2 días, la canilla del agua caliente de la ducha Sí. no sale ni una gota. Nada. Lo demás sí, todo, toda la casa. Pero Y se te trabó una válvula, seguro. Impecable. Está impecable. Impecable. qué bueno. Es porque se pinchan primero y se empiezan a envejecer después, ¿no? Esto no tiene uso prácticamente. Buenísimo. Bueno. Y pregunta, por casualidad, ¿te podrás fijar ahora? No sé si Sí, se puede. ahí lo miramos, a ver de qué se trata. Ah, ya está clavado. Vas a tener que llevar mate, pero Sí. olvídate. Toma por las dudas que te sirva para algo. Bueno, la linterna ya cumplió.